Así es, mi querido Alberto Nájar, pues haciendo maromas, pero finalmente logró ya conectarse Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, quien ya se encuentra con nosotros, que lo estamos agarrando en un traslado, en un trayecto, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, secretario. Buenos días, Alberto. Buenos días, Ernesto. Ernesto, gracias Sí. por la invitación y sí, disculpa, pues se complicó un poco la agenda, pero con mucho gusto estoy para servirles. Gracias, buenos días, Francisco. Gracias, gracias. Pues, secretario, llevaron a cabo la Asamblea Nacional de Representantes este pasado 1 de noviembre. Siguen los jaloneos y los golpeteos por parte de la empresa de Carlos Slim contra los trabajadores y las trabajadoras, pues, del sindicato que usted preside, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En qué momento se encuentra esta negociación que parece ser que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues cambió un poco su papel y de estar en un papel un poquito más actuante, ahora está como mediadora en este conflicto que se tiene entre la empresa y el sindicato? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, tenemos ya 3 años con este problema. 3 años en los que la empresa nos hizo saber de su preocupación porque la nómina de los telefonistas de activos y jubilados, el contrato colectivo le parecía que se llevaba la mayor parte de sus ingresos. Nosotros le hicimos saber que, pues obviamente, también nos preocupaba, estábamos dispuestos a evaluar junto con ella qué podíamos hacer para resolverlo, pero dejando claro que esa situación se estaba presentando por las decisiones corporativas que tomó la empresa de sacar los servicios que más ingresos le dejaban, por alejarlos de nuestro contrato y de nuestra nómina. Y después se agravó la situación con las medidas que el IFETEL tomó de quitarle la larga distancia, de quitarle el que llama paga, de bajar el costo de interconexión. Bueno, se le juntaron las calamidades a la empresa y entonces nos pidió ayuda. Nosotros hemos siempre estado dispuestos a ayudar y hicimos ajustes a la cláusula 149, que es la de la jubilación, bajando el costo en una primera vez con la 149 bis, bajando el costo otra vez con una 149 ter, impulsando un programa de permanencia voluntaria que le ahorró cerca de 12,000 millones de pesos. Y de todas maneras, el problema no se resolvía porque pues, las empresas que tienen una prestación como esta deben tener una bolsa de dinero, bolsa de pensiones se llama, para garantizar la prestación. Como no le pone el dinero, le pone $1 cada año, ya últimamente en los últimos 4 o 5 años nada más le ha puesto $1 anual. Obviamente pues se ha acumulado un déficit, ahora por ley hay que ponerlo en la contabilidad y eso lo hace que aparezca, pues sus finanzas no se vean bien. Aún así dijimos, ayudamos, se consideró un esquema de cambio de antigüedad por acciones, es decir, el trabajador que quisiera dejar un patrimonio a su familia, porque la jubilación cuando muere, ahí se acaba, podía cambiar parte de su antigüedad voluntariamente, los que quisieran sí, los que no, no, por un paquete accionario. Ya estábamos armando esta propuesta cuando nos salió que también quería que la jubilación para los de nuevo ingreso ya desapareciera, que con la FORE sería suficiente. Y ahí fue donde nos atoramos, tenemos 3 años, la empresa dice que sin eso simplemente no sigue adelante y nosotros creemos que vale la pena ayudar a la empresa, pero de ninguna manera a costa de los derechos de los trabajadores que están plasmados
igual en el título de concesión, donde nuestros derechos están garantizados, en la última ley de telecomunicaciones, donde dice que nuestros derechos estarán a salvo. Bueno, pero la empresa no me parece importante respetar los acuerdos que tiene con nosotros. Ya acercándose el vencimiento del plazo para el emplazamiento a huelga, la Secretaría ha mostrado mucho interés, la verdad, ha puesto muy buena voluntad, estuvo mediando, estuvo, digamos, buscando la manera de un acercamiento, pero llegó un momento en que dijo, pues no parece haber manera de que se acerquen. De todos los argumentos que ustedes me han presentado, voy a presentarles una propuesta para que la evalúen y me digan si vamos bien. Presentó una propuesta, pusimos nuestros puntos de vista en relación a la primera, en relación a nuestros argumentos, presentó una segunda propuesta, también otra vez volvimos a dar nuestros argumentos, presentó una tercera propuesta y de repente ya el lunes precisamente en la noche, antes de la asamblea, en la mediodía antes de la asamblea, la empresa nos hizo llegar una propuesta donde se echaba atrás de todo lo que habíamos avanzado, aún con la propia intervención de la Secretaría de Trabajo. Como que pues la empresa ya no le interesa tener de apoyo a la Secretaría, de intermediación de la Secretaría, ya no le importa, parece tener un conflicto con la empresa, debe tener alguna intención de enfrentar de una vez ya como sea al sindicato, porque pues es una verdadera provocación lo que ha ocurrido. La Secretaría obviamente se quedó muy extrañada por la propuesta de la empresa, pero definitivamente parece como si pues no quisiera un acuerdo. Secretario, ustedes plantearon básicamente que como parte de la disposición para llegar a justamente un acuerdo, movieron el emplazamiento a huelga para el próximo 10 de noviembre, según entiendo. En este plazo, en este lapso, ¿qué es lo que se espera conseguir? Porque la Asamblea consideró que es insuficiente la propuesta que presentó la Secretaría del Trabajo para tratar de llegar a un acuerdo en esa posición de mediación, como ahora mismo le llaman ustedes. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Se podrá alcanzar un acuerdo de aquí al 10 de noviembre? Bueno, francamente lo veo muy difícil. La verdad es que esta respuesta de la empresa, pues digamos, retroceso, nos hace ver que parece que la empresa tiene otras prioridades y no el arreglo. Lo veo difícil, la verdad muy difícil, y ya agotamos todas las medidas, hemos hecho prórrogas, bueno, ya hasta perdí la cuenta de tantas prórrogas, ya hemos ajustado el mecanismo de negociación, hemos planteado claramente cómo podíamos empezar a evaluar una posible solución. Casi ya le armamos la propuesta a la empresa, pero cada que vemos que estamos caminando hacia una solución, la empresa se echa para atrás y ya es la segunda o la tercera vez que nos hace esto. Entonces, pues ya no tengo yo argumentos para decirle a mis compañeros que hay que esperar, porque la empresa amenaza de no pagar ya las prestaciones de diciembre, y eso va a poner muy alterado a los trabajadores, y casi estoy seguro que la revisión de abril del año próximo, de ir en este ritmo, pues nos va a querer negar la revisión del contrato colectivo. Entonces, pues ya como que estamos en el punto donde que ya lo que tenga que darse, que se dé. Nosotros tenemos derecho, porque la empresa no ha cumplido sus obligaciones, a estallarle la huelga si es necesario. La verdad es lo último que quisiéramos, como están las cosas. No es no es el mejor panorama, pero sí veo muy difícil, salvo que la Secretaría, pues como ya tenía compromisos de la empresa, los hiciera que cumplieran. Eso ayudaría, pero la verdad no sé, no sabría ahorita ya qué esperar de la empresa después de
que es la tercera vez que se echa para atrás para tratar de lograr un acuerdo. Es decir, Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la Secretaría del Trabajo, pues ya con base a los acuerdos que habían tenido, pues había planteado ya nada más que la empresa Telmex de México, pues hiciera ya, firmara los acuerdos a los que se había llegado, pero hay un cambio en la redacción que está haciendo la empresa, es decir, esa es la forma o el mecanismo que tiene como para echarse para atrás. Y déjame añadir también a este comentario, a esta pregunta que te hago, un comentario de María Isabel Juárez Aragón, que dice: Ernesto, por favor dile a Francisco que los trabajadores no queremos cambiar nuestra jubilación por acciones sin valor, porque Telmex se llevó el pasivo laboral Telcel. ¿A qué se está refiriendo María Isabel Juárez Aragón? Bueno, hay, como en toda organización de trabajadores o social o civil o de cualquier índole, pues opiniones diversas sobre los temas que está tratando la organización. Nosotros hemos convocado a los órganos de gobierno que toman las decisiones más importantes del sindicato. Se ha ratificado a través del voto universal y secreto y se han definido claramente las estrategias. Se puso a consideración de los trabajadores si consideraban conveniente entrar en esta negociación con la empresa y entrar a este esquema de cambio de antigüedad por acciones voluntarias, insisto. Quien quiere entra y quien no, si esa compañera no quiere, pues no entra. Pero se nos autorizó por todos los compañeros, la mayoría. Bueno, hay quien piensa que no debiéramos hacerlo, como en todo hay opiniones distintas, minoría, muy minoritaria, porque más del 90% de los trabajadores se pronunció a favor. Y bueno, pues ellos, los que tienen esa idea, insisten que aunque la mayoría ya haya tomado una decisión, ellos no van a respetar la decisión de la mayoría y creen que debe hacerse todo lo necesario para boicotear cualquier posibilidad de arreglo. Bueno, insisto, sí dicen que no tiene valor porque el teléfono no está en la bolsa de valores, lo cual es cierto, pero precisamente eso es parte de lo que creo son sus confusiones, porque se habla de que cuando se haga el acuerdo, cuando se defina con qué valor se van a lanzar esas acciones, se lanzará esa propuesta, se anotará en la bolsa de valores y bueno, obviamente nosotros queremos algunas garantías, como que si el lanzamiento de las acciones es exitoso, pues lo respetamos, si no, nos retiramos del acuerdo. En fin, hay cosas que no dejan que pueda, pues sí, porque hay muchos compañeros que nos dicen, ¿qué tal si Carlos Slim promete por nuestras acciones muchas acciones y de repente él mismo hace que se bajen? Cosa que, pues bueno, yo pienso que con razón tienen esas preocupaciones. Entonces, obviamente, pedimos ciertas garantías en el acuerdo, pero eso está autorizado por la mayoría, por los órganos de gobierno más importantes del sindicato, y la propia autoridad ha avalado que la negociación vale. Entonces, pues, esas opiniones son respetables, pero no son la voz de la mayoría de la organización. Que más allá de eso, secretario Hernández Juárez, pues Telmex tiene activos importantísimos, ya de suyo propio tiene un valor importantísimo. Así es que, por ese sentido, no sé cuáles serían las garantías que ustedes tendrían que tener para que efectivamente las acciones de esta empresa pues mantengan un valor tan atractivo para que puedan ser compensadas por lo que implicaría una jubilación, que más allá de esto están en negociaciones. Y a mí me llama mucho la atención esto que comentaba usted a propósito de este tema, que va todo englobado, secretario, en el sentido de que no tienen ya una certeza de qué va a suceder el 10 de noviembre, puesto que la empresa se ha echado para atrás en varias ocasiones.
¿Cómo puede leerse entonces lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir el 10 de noviembre? ¿Y cuál sería la lectura política que hacen en el sindicato sobre esta actitud de la empresa? Se lo digo porque uno de los temas que quienes hemos andado en el mundo laboral también tenemos alguna idea. Una de las formas más efectivas para tratar de minar la credibilidad de un sindicato es echarle la culpa de que el contrato colectivo mata a la empresa. No sé si este sea el caso, si estén en esa dinámica en Teléfonos de México, secretario. Bueno, déjenme decirles algo que me parece importante como parámetro. México es el país que más acuerdos comerciales firmados tiene con el mundo. Creo que andan por el orden de 50, 60 acuerdos comerciales. Y hace algún tiempo, cuando se estaba discutiendo armar el acuerdo comercial más grande del mundo, que era el Transpacífico, hasta China iba a participar, Estados Unidos, Rusia, bueno, iba a ser un México, que pues obviamente es aficionado a participar en estos acuerdos, parece un hobby. Uy, se congeló. Uy, se congeló la imagen. A ver si lo recuperamos ahorita. Se apuntó inmediatamente para tratar de participar. Se le una llamada. A ver. Bueno. Sí, ver, ahí lo recuperamos otra vez. ¿No? Y cuando México quiso apuntarse como parte de este acuerdo, pararon en seco a México y le dijeron que ya no se iba a permitir que México participara en los acuerdos comerciales ofreciendo como principal ventaja competitiva la mano de obra barata. Y pataleó, y en el gobierno anterior hicieron circo, maroma y teatro, pero no, le dijeron que no, y parte de lo que hizo que eso se reflejara en México ya como un compromiso que le hicieron que adquiriera es el cambio de la ley laboral. Para que los contratos de protección, que son el 90% de los contratos que hay en México, no, bueno, a lo mejor ya con la nueva ley se han ido reduciendo. Todos los contratos en México, la mayoría de los contratos los controlan los patrones. La mayoría de los sindicatos, o una parte muy importante, los controlan los patrones. Obviamente, pues esto a los trabajadores de otros países y a los gobiernos de otros países no les parece. Y uno de los principales grupos empresarios de este tipo de contratos es el Grupo Carso. De todas sus empresas, dicen que tienen como 500 empresas, no sé. Somos el único sindicato que no está en ese esquema, que sale de su control. Y pues eso nunca les ha caído bien a ellos. Y bueno, ya vieron la oportunidad, hicieron todo un diseño en donde desmantelan a Teléfonos, sacan los servicios más importantes, se les complica con las decisiones del IFETEL como regulador. Y claro, frente a todo este panorama, pues ahora nuestro contrato y nuestra nómina, pero visto en relación a los trabajadores mexicanos, pues estamos por encimita del promedio, pero visto frente a trabajadores semejantes a nosotros en el ramo de las telecomunicaciones, ni de lejos somos algo que pudiera considerarse excesivo. Entonces, sinceramente, sí es un pretexto. Está más en el fondo que la nómina y el contrato poner en paz a este sindicato, controlarlo, quitarlo del medio, quitar la jubilación porque consideran que es un privilegio. Si ya tenemos las pensiones, que con todo respeto no sirven para mucho, ¿cómo no osamos querer que la empresa nos quiera dar un beneficio extra? Entonces, pues está eso en juego. Si ellos, violando la ley, no respetando los acuerdos que tienen con el gobierno y con los empresarios, pueden hacer lo que les plazca, o nosotros tenemos con la ley también en la mano derecho a defendernos de estas agresiones. Ya, Francisco Hernández Juárez, si tuvieras que hacer una síntesis de los puntos sustantivos que le están planteando ustedes a Telmex, esto que Telmex pues sigue sin respetar los acuerdos que se hacen frente
a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si no lo están respetando, y para que quede claro para la audiencia que te está escuchando, ¿cuáles son los puntos sustantivos que están planteando el sindicato y que en esos puntos sí van a ser irrenunciables para ustedes? Ellos nos plantearon que no es posible que un trabajador jubilado salga ganando más que un activo. Nos plantearon que los jubilados les viven luego más que los activos, pagándoles salario, que ya el peso de los jubilados es muy importante sobre la nómina y que la manera de reducir el pasivo laboral es haciendo eso, cambiando la antigüedad por un paquete accionario voluntariamente y en porcentaje que cada quien quiera. Si uno dice, yo un 10% de mi antigüedad, de mi fondo de retiro, lo quiero cambiar por acciones, un 1%, un 10%, un 50% es voluntario. Hasta ahí todos estábamos en lo mismo, ya teníamos casi diseñado el esquema cómo va a operar. Cuando entró que la jubilación para los de nuevo ingresos ya no funcionaría, fue cuando nos atoramos. Entonces, empezando a discutir este tema, la empresa dice que el trabajador de nuevo ingreso debe conformarse con su cuenta individual, la AFORE, lo que acumula durante su tiempo laborando en esa cuenta individual, pero ya quedamos que esa no es de ninguna manera suficiente, porque actualmente a los primeros que se jubilaron este año con esa cuenta individual no les tocó ni el 30% de su salario ya con esa cuenta individual. Se hicieron algunos ajustes con la nueva ley, que supuestamente con el aporte de los empresarios iba a subir hasta 30%, cosa que no va a ser así, porque en el camino de la aportación que van a hacer los empresarios de 1% cada año hasta, según esto, llegar a 15%, cambiaron el esquema y en lugar de salarios mínimos para calcular esa aportación que le van a dar al trabajador, lo cambiaron por UMAS, que es más bajo que el salario mínimo. El gobierno quitó la aportación social y se hace un cálculo. Antes se hacía el cálculo con el último salario que tenía el trabajador. Ahora se hace con un promedio de todos los salarios desde que entró el trabajador, lo que baja sustancialmente la cantidad. Entonces, realmente no es solución, pero según esto iba a llegar al 70% y ganan el 50% cuando mucho. Entonces ellos dicen, con eso el trabajador se lleva una participación digna. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué ofreces algo que no es tuyo? O sea, es por ley, eso le toca a los trabajadores, quieras o no tú. O sea, es que yo pongo todo el dinero, bueno, nosotros no te aceptamos. Si ya habíamos quedado en que ellos iban a presentar una propuesta sobre cómo mantener la jubilación de los trabajadores sin meter el asunto de las AFORES, ya habían aceptado. Habían aceptado que se pusiera en una tabla, en un porcentaje, donde ellos dijeran cómo se iba a poner, porque se pueden jubilar desde los 29 años de servicio hasta los 35 años de servicio. Y se pone un porcentaje cada año como aumentando. Y se establece como forma independiente de las AFORES. En fin, ya se habían definido un mecanismo que ya nos daba una pauta para más o menos encontrar una solución. Y la empresa, insisto, no respetó ninguno de esos acuerdos y volvió a una propuesta que ya nos había hecho anteriormente. Entonces, pues lo que nos parece importante es que se respete lo que ya habíamos acordado para tratar de avanzar en la solución, o nosotros podríamos resolverlo de otras dos maneras. Una es decir, bueno, es voluntaria nuestra disposición a negociar. Si tú no quieres respetar lo que hemos avanzado, mejor nos retiramos de la negociación y ahí adelante nos veremos. O hacer uso del emplazamiento para la próxima fecha que se ha planteado, que esas son las posibles efectos de esa
disposición de la empresa. Creo que el tema de fondo es, secretario Francisco Hernández Juárez, que la empresa no parece tener ninguna disposición a la negociación, según yo lo entiendo, porque no puede ser de otra manera si te llega a un acuerdo y luego se echa para atrás y pretende volver al punto de origen, que fue lo que generó básicamente el emplazamiento a huelga. Ya van 3 años, y 3 años es un plazo que me parece muy pocas veces visto en el sindicalismo. Generalmente las negociaciones, cuando llega el emplazamiento, o se acaban o se lleva a la huelga, en fin, toman decisiones. Y también me llama la atención esto que usted planteaba hace unos minutos, secretario, que pareciera que la lectura política que se tiene es que se quiere someter al sindicato. Y me llama la atención porque si había un sindicato y un modelo de colaboración y de entendimiento en México que se consideraba incluso hasta inédito, pues era el de Telmex, porque los trabajadores ayudaron a la construcción de este consorcio enorme que tiene ahora el señor Carlos Slim, los trabajadores telefonistas. Entonces no sé hasta dónde, qué es lo que sucedió allí, someterlo, ¿por qué? ¿Para qué querer someter a un sindicato que ha demostrado que le interesa la fuente de trabajo? ¿Qué lectura tienen ustedes, secretario? Bueno, pues que en realidad nunca abandonaron esa idea, que en realidad ellos tienen un despacho de abogados, a desahogar los problemas sindicales, no son negociaciones entre sindicatos y bueno, Uy, yo creo que le entró otra llamada. Le entró otra llamada y por eso. pocos sindicatos que no, pues que no les ocasionan a ellos inquietudes, y nuestro sindicato, pues sí, obviamente quiere a la empresa, quiere salir adelante, pues es nuestra fuente de trabajo. No podemos imaginarnos que a los trabajadores les vaya bien y a la empresa mal, ¿no? Eso no tiene relación, pero pues en el fondo yo creo que simplemente no, para ellos es una cuestión ya de principio. Tenemos que salir de esta negociación acreditando que nosotros somos los que definimos cuáles deben ser las condiciones laborales, porque posibilidad de un arreglo lo hemos tenido, el sindicato ha tenido disposición, pero la empresa, terminamos una negociación, se va, yo creo que el director sale y va a pedir instrucciones y lo regresan como diciendo, vamos para atrás, tú no puedes arreglar eso, y entonces es muy complicado. Ya el director parece que solo pues lo ponen a recibir instrucciones y eso hace más difícil la negociación. Ya, Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Ya para cerrar, cerraría con 2 preguntas. Finalmente, desde la valoración de ustedes, ¿cuál es el papel que hace rato lo comentaste un momento brevemente, el papel que está teniendo la Secretaría del Trabajo? ¿A ustedes les gusta el papel que está llevando a cabo la Secretaría del Trabajo y cuál es el papel que tendría que adoptar con este retraimiento al que constantemente recurre la empresa de Carlos Slim, que es pues, un punto que nosotros vemos ahí que es reiterativo? Y 2, en lo que toca ya, se ha hablado también de que pues el próximo año viene la renovación de la concesión a Slim, a Telmex por parte del gobierno, en este caso de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen sobre eso? ¿Tendría que incidir de alguna manera? ¿Podría aprovechar el presidente este tipo de situaciones pues también para apretar las tuercas en lo que toca a este empresario? Bueno, yo creo que el papel de la Secretaría en este proceso, en este problema, en este conflicto es fundamental. La verdad, nosotros confiamos en que la participación de la Secretaría, su intermediación, va a ser clave para lograr un arreglo. Y creo que
pues están dando las condiciones de que así sea. Precisamente hoy se pone en marcha la segunda etapa, por eso voy en camino, tengo que atenderlos a través del teléfono, de esta disposición que la nueva ley establece de crear los órganos autónomos de conciliación y arbitraje fuera del ámbito del Ejecutivo. Todo este proceso que pues va en el camino de modernizar y democratizar el mundo del trabajo, de erradicar los contratos de protección, de llevar a los sindicatos la democracia y la libertad y el voto universal y secreto. O sea, yo creo que ese tipo de prácticas de los empresarios va a terminar también, pero pues se puede ver el tipo de resistencias que hay todavía de empresarios que no entienden que los sindicatos son parte de la solución y no del problema, y que debieran buscarse mecanismos. Siempre los hemos tenido, como ustedes dicen, siempre hemos tenido manera de ponernos de acuerdo con la empresa, pero cuando la empresa dice tu contrato no me importa, yo defino las reglas y yo te vas a sujetar a lo que yo digo, bueno, pues a lo mejor en otra época, en otros tiempos, no sé, a principios del siglo pasado, pero ahorita lo único que se va a generar es un conflicto gigantesco que nadie tiene. Y dos, bueno, yo creo que en relación al título de concesión, a mí me parece que eso va a seguir adelante, que se le va a dar. En un principio se pensaba todavía, creo que 10, 15 años, que la telefonía fija iba a desaparecer y que este tipo de empresas ya no tenían futuro, pero la red fija no, la red fija va a tener todavía mucha importancia, sobre todo la fibra óptica. Teléfonos de México tienen la red de fibra óptica más importante del país. Si no estoy mal, anda arriba de 400,000 kilómetros de fibra óptica, son como 6 vueltas a la Tierra. Y esa va a ser clave para el desarrollo de las comunicaciones en México, para la red de quinta generación, para la digitalización, para cualquier proyecto que le permita al país pensar en hacerlo adecuadamente, va a necesitar contar con esta plataforma. Entonces, parte de controlar el contrato y el sindicato es poder disponer con todas sus ventajas de esa red, de ese proyecto, sin que nosotros estemos pidiendo cómo nos atrevemos a que se respeten nuestros derechos. Vale, pues ahí es una clave importante para entender este retraso y esta posición de la empresa Teléfonos de México en las negociaciones con los trabajadores telefonistas. De mi parte, le agradezco la conversación, secretario general Francisco Hernández Juárez, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Gracias. Gracias Francisco, y suerte ahí en la reunión. Hasta la próxima. Gracias Ernesto, gracias Alberto, gracias a ustedes y disculpen por la premura, pero bueno, qué bueno que pudimos establecer esta comunicación. Estoy para servirles cuando ustedes dispongan. Gracias, hasta pronto. Sí.